Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Netanyahu no reconocerá el acuerdo de reconciliación palestino, pero no impedirá su aplicación. El ministro de Defensa ruso visita Israel. Hezbollah reclutó a un palestino, ahora detenido, para perpetrar ataques contra objetivos israelíes en Cisjordania. Alemania suspende el adiestramiento de peshmergas ante los enfrentamientos entre kurdos e iraquíes. Estos son los titulares del día, después volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que ha afirmado este lunes que no reconocerá el acuerdo de unidad entre Al-Fatah y Hamás, si bien tampoco impedirá su aplicación ni romperá relaciones con la autoridad palestina. Añadió que si funcionarios de la autoridad palestina vuelven a la Franja de Gaza y gestionan los puestos fronterizos, Israel debería cooperar. Sin embargo, ha recalcado que ha trasladado a Egipto y Estados Unidos que el acuerdo no supone cambios para Israel en lo que afecta a su postura respecto a las negociaciones con los palestinos, rechazando el argumento de que la unidad palestina facilitará el reinicio de las negociaciones de paz. Bueno, esta noticia parece un poco ridícula en principio porque dice, Netanyahu dice que no va a reconocer el acuerdo de reconciliación y uno le dice, ¿y quién le preguntó? O sea, si es un problema interno palestino, no necesitan el permiso de Netanyahu. Pero sí es la segunda parte de la frase que dice, pero no impedirá su aplicación ni romperá relaciones con la autoridad palestina por ello. Porque eso es lo que le venía exigiendo de algún modo el socio de coalición de Abait HaYehudi, Naftali Bennett. Él le decía, en esta coalición, en esta reconciliación, el tema es que la autoridad palestina, o sea, los de Ramallah, van a admitir dentro del gobierno de la autoridad a gente de Hamás, que es un grupo terrorista, y por lo tanto Israel tiene que cortar y romper los lazos que tiene con la autoridad palestina. Cosa que Netanyahu ha dicho que no hará, porque incluso va a ayudarles o a colaborar en lo que ayer habíamos anunciado. Uno de los cambios va a ser el control de las entradas y salidas a la Franja de Gaza. Entonces, lo que ha dicho Netanyahu, que va a facilitar y que no va a poner escollos. Y otra cosa sí que ha recalcado es que no cree él, como mucha gente en Israel, que el hecho de que ahora se reconcilien, ello vaya a facilitar de alguna manera un avance hacia la paz. Que esto vaya a suavizar las posturas de Hamás, incluso las de Fatah, y que entonces los palestinos acepten sentarse a negociar la paz. Es más bien esta la explicación de esta noticia, que en principio si uno solamente lee el título, pues se queda un poco desconcertado. Es como decir por qué Netanyahu tiene que reconocer o no lo que no le atañe, la unidad palestina. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, llegó a Israel, donde mantendrá reuniones con su homólogo israelí y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, sobre la situación en Siria y específicamente el papel de Irán en el país vecino. Acompañado del ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, Shoigu visitó la sede del ejército en la ciudad costera de Tel Aviv y participó en la protocolaria ceremonia en el Museo del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén. Durante su estancia se espera que aborden la cooperación militar en el conflicto sirio, donde Moscú apoya a Damasco y es el principal valedor del presidente Bashar al-Assad, junto a Irán, país que Israel considera su mayor amenaza. La visita de Shoigu se produce el mismo día que Israel confirmó el bombardeo de una batería antiaérea siria cerca de Damasco, que había lanzado previamente un misil contra aviones de la Fuerza Aérea Militar israelí que sobrevolaban Líbano. Sí, hablamos de esta noticia ayer, de este ataque. Ayer lo dábamos como una última hora, que se había producido este ataque hacia una cuadrilla de aviones israelíes y cómo estos respondieron. Todo esto pasa exactamente justo cuando está el ministro de Defensa ruso visitando el país, lo que pone en una situación un poco comprometida, pero en realidad es... El problema es que la política va más allá de las simples matemáticas, porque en las matemáticas simples uno dice,
el amigo de mi amigo es mi amigo y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y por supuesto el amigo de mi enemigo es mi enemigo, etcétera, etcétera. Pero el caso es que en el avispero sirio, Israel considera que Rusia no es un país enemigo, pero Rusia está apoyando a los que son los enemigos de Israel. En primer lugar, Siria, que es un país con el cual Israel ha mantenido muchas guerras e incluso, dado que no se ha firmado ningún acuerdo de paz, pues tácitamente existe todavía un estado de guerra con Siria, aunque no se vea en la práctica. Y por otra parte, la potencia potencia de Oriente Medio que está tratando de penetrar en Siria y dominar el ejército y la situación, que es Irán, que es un aliado estratégico de Rusia y que es el enemigo, el peor enemigo que tiene Israel en los últimos tiempos, el que ha declarado de forma explícita la voluntad de aniquilar al Estado de Israel. Y no son eufemismos los que utiliza, lo dice claramente, y para ello también ha empezado a desarrollar la energía atómica, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ahí hay un equilibrio o un desequilibrio, como se quiera ver, entre estas alianzas que trata de mantener Israel con Rusia a pesar de que está apoyando a dos enemigos declarados suyos de Israel, pero que en este momento no están combatiendo contra Israel, sino que están combatiendo contra Daesh y otros grupos. El tema es qué va a pasar el día que el conflicto bélico en Siria se dé por acabado y cómo va a quedar la situación, cómo van a quedar distribuidas las fuerzas del ejército presidencial, de la presencia iraní y también del armamento que les va a llegar al grupo terrorista Hezbollah, que aunque teóricamente es un grupo del Líbano, pues está participando en esta guerra de Siria, con lo cual, al menos en su definición más estricta, pues ya no sería una guerra civil, porque también intervienen ejércitos o milicias extranjeras. Hablamos precisamente ahora del grupo terrorista islámico chií-libanés Hezbollah, que reclutó a un palestino para perpetrar ataques contra objetivos israelíes en Cisjordania. Afortunadamente, las fuerzas de seguridad lograron arrestarlo antes de que los llevara a cabo. Se trata de otro intento fallido del comandante de la unidad de Hezbollah que recluta a palestinos para perpetrar ataques terroristas, quien antes estuvo al mando de la Unidad de Operaciones Extranjeras de la organización en los territorios controlados por la Autoridad Palestina, Egipto e Israel. Recientemente, un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que Washington cree que dos cabecillas del grupo terrorista libanés planean perpetrar un ataque terrorista dentro del territorio norteamericano y ofrecen $7 millones por su captura. Bueno, aquí no sé si la gente ha captado, porque claro, cada vez que hablan de Hezbollah, sabemos que es un grupo terrorista, que su principal objetivo es atacar a Israel, etcétera, etcétera. Pero la noticia que ha reclutado a un palestino no es para atacar a Israel, que sería parte de la noticia de sucesos. Pero aquí lo más llamativo es que a este terrorista palestino lo había reclutado para atacar en Cisjordania, para atacar a los palestinos. ¿Entendéis? O sea, que no es que Hezbollah está organizando acciones de terrorismo contra los judíos, sino que está organizando acciones de terrorismo contra los palestinos. Ahora, Hezbollah se supone que también es un grupo palestino que se ha exiliado en el norte ha salido del norte de Israel hacia Líbano, también en la guerra del 48, en el 67, en otras guerras que se han ido, es población palestina desplazada. Por lo menos eso es lo que ellos declaran. Y ellos lo que están organizando son grupos terroristas para atentar contra otros palestinos. Y fíjate qué casualidad o no casualidad, pero esto se da justamente cuando se da este acuerdo de reconciliación entre el partido Fatah y Hamás. Teóricamente, las dos fuerzas mayoritarias que controlan el poder
del pueblo palestino, entre comillas o no entre comillas, como cada uno lo quiere interpretar. Pero ahora que estas facciones se están poniendo de acuerdo, pues surge un tercero que hasta ahora atentaba todos juntos en un frente contra los judíos y los israelíes, pero ahora está haciendo la guerra a sus propios hermanos. ¿Por qué? Pues porque este grupo, aparte de ser terrorista, lo que lo diferencia a los demás es que es chiita. Es una versión del Islam. Ya sabéis que hay dos grandes escuelas o ramas dentro del Islam, que son los sunitas, que son mayoritarios en el mundo musulmán, y los chiitas. Los chiitas representados, digamos, el país más chiita que hay es Irán, el país de los ayatolás. Pues la influencia de Irán se extiende y apadrinan a grupos como Hezbollah. Pero la diferencia es que ahora Hezbollah está buscando atacar y confrontar a grupos que son palestinos, que son hermanos de ellos, pero que pertenecen a otra escuela del Islam. Incluso en Cisjordania, pues se supone que son los que gobiernan en Ramallah son palestinos moderados e incluso agnósticos o ateos de alguna manera. Pero la guerra no mira en tantas sutilezas y dice, bueno, tú vienes de una familia sunita, ya es suficiente, ya estás catalogado como sunita y si vienes de una familia chiita, pues no perteneces a ellos. Entonces, esto lo que quiero explicar es que si bien en la noticia anterior o en la primera hablábamos de este acuerdo de reconciliación palestino, que aparece en muchas noticias y en las titulares de la prensa internacional, como diciendo hay alguna esperanza de que ellos se junten y se arreglen y con ello se acerquen más a la paz. No, lo que están haciendo es acercarse y en los momentos que se acercan 2 de 3, pues el tercero lo que va a hacer es declararles una guerra interna, una guerra para exterminar a sus propios hermanos, lo que puedan alcanzar a hacer como guerra civil dentro de un territorio que lo tiene separado en 3 grandes grupos, que es Israel, porque están los de Hamas en Gaza, los de Al-Fatah en Cisjordania y el tercer grupo Hezbollah en el sur del Líbano. Alemania ha suspendido su misión de adiestramiento de las Fuerzas Armadas del Kurdistán iraquí, los Peshmergas, ante la escalada del conflicto en el norte de Irak y los enfrentamientos entre tropas iraquíes y kurdas. En la lucha contra Daesh, Alemania aprobó en 2014 entrenar a las tropas kurdas y facilitarles armas, munición, vehículos blindados y todo tipo de equipamiento para reforzar sus capacidades ante los terroristas. La misión queda ahora congelada mientras se suceden los enfrentamientos en la provincia de Kirkuk, donde las fuerzas iraquíes se hicieron ayer con el control de varias áreas e instalaciones estratégicas que se disputa con el gobierno kurdo, entre ellas la principal base militar de la región. Esta provincia, rica en petróleo, se ha convertido en el principal centro de las tensiones entre el gobierno central y el del Kurdistán tras la celebración del referéndum de independencia kurdo el pasado 25 de septiembre. Si ustedes lo recordarán, porque lo hemos hablado varias veces aquí en las noticias y también en algún programa especial, que hubo un referéndum para esta zona, que es una región del norte de Irak que forma parte de un mosaico de regiones que están repartidas entre distintos países que juntas forman una gran zona, ya no reconocida como Estado, pero donde vive el mismo pueblo hace muchos y cientos de años, que son los kurdos, y es el Kurdistán. Es un pueblo que si bien es musulmán, no es árabe, del mismo modo que los turcos son musulmanes y no son árabes, y del mismo modo que los indonesios son musulmanes y no son árabes, ¿no? Así que en esta zona del norte de Irak hicieron este referéndum, salió mayoritariamente que apoyaban la secesión, la creación de un Estado independiente, aunque el gobernante de esta zona, hasta ahora autonomía dentro del Estado iraquí, pues dijo de que lo que iban a hacer es negociar en la medida de lo posible
para conseguir esa ansiada independencia. Pero Irak no admite esto, y lo que más le preocupa a Irak, más que las poblaciones, es que hay una provincia dentro de lo que es el Kurdistán, que es esta de Kirkuk, que es donde están algunas de las reservas petrolíferas más importantes del país, y por lo tanto pues no están dispuestos ni siquiera a hablar ni media palabra sobre el tema, y han atacado para desviar a los peshmergas. Ahora, ¿qué pinta aquí Alemania? Alemania, como muchos países de Europa y de la coalición internacional, están implicados de soslayo en el conflicto de Irak y Siria contra los grupos terroristas, especialmente el Daesh. De todos estos apoyos de la coalición internacional, el único grupo que es efectivo para combatir a Daesh, así lo ha demostrado, son los peshmergas, que son los luchadores kurdos que se han desplazado desde su zona para combatir y ayudar a echar a los de Daesh del territorio iraquí y ahora del territorio de Siria. Incluso en estos días pues te está dando la última batalla sobre la ciudad que se consideraba la capital del califato, que era Raqqa. Pues ahí están los peshmergas, con el apoyo logístico de los gobiernos occidentales. Pero los peshmergas no representan a ningún país. No son un ejército de Irak, ni son un ejército de Siria. Son un ejército de un pueblo, de los kurdos. Y por eso también reivindican su independencia, porque ellos son los que van a limpiar la casa de todos estos invitados no deseados. Y ahora que están logrando acabar prácticamente con Daesh allí donde estén, pues es cuando Europa y en general el mundo occidental le va a volver a dar la espalda. Y en este caso ha sido Alemania quien ha suspendido la misión de adiestramiento y de suministro para estos luchadores. Así terminamos esta primera parte de las noticias. Volvemos ahora con la agenda cultural tras una pequeña pausa. Ya estamos de vuelta con Raquel. Hola, ¿qué tal? Hola, Alex. Hola a todos. Aquí en la segunda parte de estas noticias, la agenda cultural, que comenzamos con una gran noticia. Arqueología. Como siempre, buenas noticias en este sentido que nos llegan desde Israel, y esta es de las más interesantes de los últimos tiempos, puesto que se ha hallado un nuevo fragmento del Kotel. Se ha descubierto un nuevo fragmento del Kotel y un pequeño teatro romano a sus pies. Mira. La primera es la primera estructura pública encontrada hasta ahora en esta zona. Han sido presentadas en la ciudad vieja de Jerusalén por la Autoridad de Antigüedades de Israel. Están en buen estado de conservación, y bajo el arco de Wilson, el único elemento que permanece del puente que permitía acceder al segundo templo de Herodes. La Autoridad de Antigüedades de Israel ha desenterrado un tramo de 8 metros del muro occidental y han hallado además un pequeño teatro para una audiencia de unas 200 personas. Bueno, desde esta autoridad han declarado que el descubrimiento fue una verdadera sorpresa. Cuando comenzamos a excavar, nuestro objetivo era datar el arco de Wilson. No imaginaban, dicen, que nos abriría una ventana al misterio del Teatro Perdido de Jerusalén. Esto ha asegurado la arqueóloga Taila Lieberman. Los hallazgos confirman los escritos históricos sobre estas estructuras, que a diferencia de grandes teatros como el de Cesarea, parece tratarse de un odeón utilizado para interpretaciones acústicas únicamente. Los arqueólogos creen que el teatro nunca llegó a utilizarse porque las escaleras no están completadas y que fue abandonado tras la revuelta judía contra los romanos. Bueno, pues una gran noticia, sin duda, esta del descubrimiento. Normalmente por estas fechas solemos traer descubrimientos arqueológicos, pero este es muy importante. Y además un nuevo motivo para visitar Jerusalén y el Kotel, claro. Bueno, y ahora continuamos con un libro. Vamos a un hablar. Amigo de Radio Sefarad presenta su libro en la galería
el espacio de arte de otro amigo de Radio Sefarad, así que teníamos que hablarles de este libro que presenta Santiago Raygodowski. Se llama Sobre aforismos, poesía y otros cuentos. Lo va a presentar el próximo 21 de octubre, el sábado, a las 8 de la tarde en la Mona Lisa Gallery Art. Muy bien. Bueno, pues interconexión ahí entre amigos y amigos de Radio Sefarad también. Dice Santiago en la nota que nos ha hecho llegar: ¿por qué no escribir un libro de poemas, cuentos y aforismos? ¿Por qué vivir una vida? ¿Por qué no vivir muchas de ellas en una sola? Siempre me ha gustado escuchar cuentos, leer cuentos, saber de cuentos, unos verdaderos que reflejan la vida misma, otros llenos de imaginación, sueños, fantasías y deseos. Seguro que la sensibilidad artística de Raygodowski se va a plasmar en este libro, en este caso una aventura literaria, porque siempre hablábamos de su pintura, pero bueno, estamos deseando leer el libro y poder entrevistar a Santiago para que nos hable de él. En la presentación acompañarán a Santiago Raygodowski Ariel Rivadeneira como editor y como coordinador Puncho Lefferman, que es el responsable de la Mona Lisa. Bueno, pues mucho éxito para esa presentación del libro y le esperamos aquí en Radio Sefarad. Nos vamos a Nueva York. Nos vamos a Nueva York. Nos vamos a Nueva York para hablar. Qué bonito es la radio para poderse ir a donde uno quiera sin Además, tener que moverse. Dicen que no hay que, vamos, sin visado, ¿dónde está eso sin del nada. Teletransporte? En la radio está. Pues mira, vamos a visitar una exposición que se inauguró en septiembre, pero que se va a poder visitar hasta febrero. O sea que tenemos tiempo para ir realmente a Nueva York. Una exposición dedicada a Amedeo Modigliani. Modi, como siempre que hablamos de Modigliani, le enviamos un saludo a nuestra queridísima Alicia Perris, nuestra experta en arte, que es fanática, es fan de Modigliani. Seguro que va a hacer todo lo posible para asistir, para ver esta Modigliani desenmascarado, una exposición de los primeros dibujos de Amedeo Modigliani, muchos de los cuales se muestran por primera vez en los Estados Unidos. Adquiridos directamente del artista por el doctor Paul Alexandre, su amigo íntimo y primer patrón, estas obras iluminan la herencia de Modigliani como judío sefardí italiano como punto crucial para entender su producción artística. Así que nada, les invitamos a visitar este Modigliani desenmascarado, que está organizado por Mason Klein como curador y está en el Museo Judío de Nueva York, que también, bueno, pues otra excusa para visitar esta institución tan interesante. Claro que sí, seguro que hay gente que está allí en Nueva York escuchándonos, así que tampoco tiene que desplazarse tanto, ¿no? Claro. O sea que bueno, que para nos escriban y nos lo cuenten. Eso es, ya saben, escríbanos aquí a Radio Sefarad. Mañana volvemos con más noticias. Hasta mañana. Hasta mañana.